Un aniversario de la pandemia es una frase muy breve para resumir, digamos, todo el acervo de debates, de sentimientos, de emociones, de aprendizajes que supuso ese tiempo en nuestras vidas. Un tiempo que dolió y sirvió al mismo tiempo. Un tiempo no previsto, que es la cuestión más exótica en estos tiempos de previsiones, al menos científicas, de que vivimos. Y hoy nos reunimos para hablar con dos personas que ya están presentadas sobre ese tema. ¿Cómo está, mi querida? Uno de ellos filósofo y el otro sociólogo. ¿Con quién empezamos? Con el señor sociólogo, ¿te parece, señor filósofo? Adelante. ¿Cómo, ¿Qué tal? cómo- Un gusto. ¿Cómo están? Un gusto. A ver, ¿cómo se puede describir lo que nos pasó como sociedad? Sí, Es una pregunta demasiado breve para un asunto tan complicado. sí, efectivamente que es una pregunta un poquitito extrema y bastante compleja, pero ya pasaron 5 años y me parece que podríamos decir que la pandemia nos vino a mostrar las debilidades de nuestra sociedad, en el sentido que lo que muchas veces vemos nuestras sociedades como un todo armónico, racional, hiperconectado, y de repente vino un virus que nadie sabe bien en dónde apareció y nos metió a todos en nuestras casas. Todos empezamos a tener miedo, y eso que a lo mejor está tan en el olvido dentro de las sociedades desarrolladas como es la muerte, por unos cuantos meses empezó a ser algo cotidiano. Es decir, yo creo que lo primero de la pandemia a 5 años es que nos mostró qué tan débiles son nuestras sociedades. Y lo segundo es, vino a acelerar un montón de procesos de que ya estaban presentes, pero que con la pandemia se aceleraron. Como por ejemplo, las noticias falsas, la sociedad que se divide en dos partes dicotómicas, irreconciliables. Vos estás aquí y porque estás aquí sos mi enemigo. Es decir, yo creo que la pandemia vino a acelerar procesos y vino a mostrarnos la debilidad de nuestra sociedad. Muchos de esos procesos fueron de reversión, de regreso, de la civilización en sí. Sí, de hecho, Augusto y Manu, ¿verdad? Hay dos tipos dentro de lo que es la teoría social, siempre están los de Serre y los de Olimpia, ¿no? Los de Olimpia siempre dicen la evolución de la sociedad siempre se mueve bajo un mejor tiempo. Es decir, hoy estamos mejor que ayer. Y hay otro grupo de sociólogos en el que particularmente yo estoy, entiéndase en el grupo de los serristas, que ellos dicen, no, la sociedad no necesariamente avanza. Es decir, Auschwitz, la Segunda Guerra Mundial, no fue un avance, ¿verdad? La pandemia, yo creo que, a lo mejor 5 años todavía es muy poco, ¿verdad? Pero yo creo que esas posiciones dicotómicas que nos separan en puntos irreconciliables nos muestra una sociedad a lo mejor que no está evolucionando hacia mejores tiempos, sino que cada vez está más polarizada, cada vez está más fanática, cada vez dialoga menos. Eso efectivamente nos evoluciona hacia tiempos mejores. Manu, en esta mesa, esta es una mesa de café, o sea, ustedes pueden interrumpirse las veces que quieran o hablar entre ustedes sin mi mediación. Pero bueno, ¿cómo analizás esa misma incitación a respuesta que hice al principio? Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos, efectivamente se han acelerado ciertos procesos no necesariamente positivos, y por el otro lado, efectivamente, la pandemia vino a demostrarnos la fragilidad de ciertos sistemas que, en función a ciertos relatos, eran casi indestructibles. Es decir, desde el relato podemos decir que todo está bien, y luego cuando un hecho como una pandemia te confronta, ahí te das cuenta cómo los relatos van cayendo.
Y a mí especialmente me interesa reflexionar sobre el impacto que la pandemia pudo haber tenido, o tuvo, mejor dicho, en cierta franja etaria, especialmente en los niños, que tuvieron que quedar confinados, y el proceso de socialización, que es fundamental en cierta edad, se interrumpió. Y todo el sistema escolar a nivel mundial, en gran medida, en un porcentaje muy alto, tuvo que sostenerse gracias a la solidaridad, entre comillas, de grandes empresas tecnológicas. Es decir, los estados no estaban preparados para enfrentar esta pandemia. Estoy hablando de la educación. Podemos hablar de esto, podemos trasladar luego a los sistemas sanitarios, pero en cuanto a la educación, se impusieron ciertos criterios tecnológicos, ¿verdad? Tuvimos que aprender a convivir con ciertas lógicas que no eran propias de la didáctica, ¿no? Y de las teorías que veníamos discutiendo. Y en un momento dado, de la noche a la mañana, todo cambió y tuvimos que ajustarnos, ¿verdad?, a una lógica que no vino de nosotros, vino de centros de producción tecnológica que tienen su propia lógica, ¿no? Y eso a mí me interesa porque hoy día estamos insertos en un nuevo tiempo donde aquello que se ha previsto como una solución parche en un momento dado durante la pandemia, hoy forma parte de políticas nacionales de educación. Claro. ¿Verdad? Es decir, incluso todo el sistema normativo se tuvo que revisar. Hoy día nosotros estamos revisando estrategias para poder evaluar cursos, por ejemplo, que se desarrollan completamente online. Ese es un tema interesante, la cuestión de la autonomía, yo le llamo la autonomía digital, ¿verdad? Claro. Evidentemente no hemos podido construir esa autonomía digital y en un momento dado nos dimos cuenta de que efectivamente ciertos desarrollos tecnológicos son indispensables. Cuando ocurre un terremoto, ocurre un tsunami, tiene la designación universal de fenómeno natural, ¿verdad? No esperamos que la enfermedad, por algún motivo no esperamos en nuestra cultura que la enfermedad sea un fenómeno natural. Capaz que porque la civilización le contrapuso el arte de curar, la medicina y compañía. Y a mí se me hace, y puedo estar equivocado y quiero que me digas si sí o no, o si definitivamente no vale la pena hablar de esto, que esta pandemia ocurrió en un momento de máximo orgullo científico en el mundo médico, ¿verdad? En el que prácticamente tenemos solamente un par de enemigos en materia de enfermedades irreversibles. ¿Acaso también no hubo entonces una cuestión de frustración que fue muy marcante en este proceso? Le preguntábamos, ¿verdad? Adelante, Carlos. Sí, yo creo que fue volver a la realidad. ¿En qué sentido, verdad? Si nosotros nos ubicamos en la pandemia a finales del 19, pero más precisamente el desarrollo mundial de la pandemia fue durante el año 2020. Habían ciertos aires de que a lo mejor toda esa onda de posverdad que antes empezó con Trump, porque Trump antes ya estaba 3 años en el poder, ya estaba medio como que quedando afuera y que se pudo controlar a la posverdad y que otra vez iban a volver los discursos racionales, que otra vez iban a volver ciertas perspectivas de confianza ciega en la ciencia, del discurso científico. Hasta que después vino la pandemia y cuando se impone el discurso sanitario, impuesto el discurso sanitario y pasan días, los propios médicos te decían, nosotros tampoco sabemos qué hacer.
nosotros tampoco sabemos cómo actuar. Es más, estamos incluso estamos desarrollando múltiples vacunas y esas múltiples vacunas otra vez vamos a ir acelerando los pasos para que esté lo antes posible, ¿verdad? Es decir, todo ese discurso que se tenía científico, de progreso, de cómo le vas a discutir a la ciencia, también vino la pandemia y de un hachazo cortó. Y volvimos a la realidad de discutir absolutamente todo. Tanto discutimos absolutamente todo, Augusto, que hace dos años atrás se hizo el censo. ¿Cuándo se discutió el censo? Nunca. Ahora por primera vez aparecieron los discursos que dijeron que el censista se va a ir a tu casa a sacarte información personal para que utilicen las empresas de Soros. Bueno, es decir, es decir, esos pactos sociales que nunca se discutieron, creer en cierto tipo de discursos médicos, las medidas políticas en cuestión de salud, la cuestión de los censos, de algunas políticas públicas que tienen que llevarse sí o sí. Ahora todo se discute. Bueno, eso tiene su origen en la pandemia. Es decir, la pandemia fue una vuelta a la realidad. Claro, pero si tan solo fuera debate o discusión, estaría genial. Pero estamos hablando de esa dicotomía o esa polarización que hubo entre nada menos que entre creencia y razón, digamos, que sí es un sí, problema. Pero también nos viene a mostrar la pandemia cuánto cambiaron los medios de comunicación y los referentes de opinión en la sociedad. ¿El por qué? Porque probablemente si ocurría la pandemia hace 20 años atrás, cuando no existían las redes sociales, cuando no existían los influencers, cuando no existían las plataformas que en un día te pueden llegar a tener 200 millones de vistas, entonces aparecían esos referentes de opinión en los medios de comunicación y en gran medida ellos imponían una visión que después bajaba en la opinión pública. Ahora el conspiranoico, el que duda de todo, el que tiene esa posición extrema, ya tiene su canal en YouTube, ya tiene su canal en Facebook, ya tiene su canal en un montón de plataformas, tiene un alcance global, tiene un alcance mucho más rápido, puede interactuar al instante y efectivamente que es un discurso que se expande mucho más rápido y que hasta a lo mejor tiene más efecto que los medios tradicionales. Qué personaje peligroso el conspiranoico, pero quiero volver a la segunda pregunta y después tengo apuntado todos estos temas: medios, miedos, muerte, conspiranoicos. Pero vamos al asunto este de la comunidad mundial orgullosa versus el sopapo de la pandemia. Los idiotas proliferaron. La vacuna en gran medida nos ayudó a protegernos contra una enfermedad, pero la situación que hemos vivido de alguna forma ha multiplicado un verdadero ejército de idiotas y voy a ir al término. Idiotes en griego significa el que se ocupa únicamente de sus cosas y se desentiende de las cuestiones sociales y de las cuestiones políticas. Es decir, yo llegué a ver, seguramente ustedes también experimentaron, profesionales que te hablaban de que te podías beber lejía para enfrentar a la enfermedad y un montón de barbaridades, sí. ¿Verdad? Y muchas veces esa actitud irracional, oscurantista, retrógrada, si se quiere, violenta al mismo tiempo, está muy ceñida, muy ligada al show del yo, en función a lo que Carlos acaba de explicar, a esa necesidad de generar contenido de manera constante, ¿verdad? Hay una urgencia de que el yo esté constantemente en una especie de escenario siempre vigente, ¿no? No se desarma ese escenario. En ese sentido, a mí me parece preocupante que la academia haya perdido fuerza. Que la comunidad
de científicos, de la comunidad, de todos esos profesionales que investigan, que trabajan y que han ayudado a que la vacuna se desarrollara. Eso también, ¿verdad? cuando decís fuerzas, también decís autoridad y confianza. Claro, a eso se vio confrontada por un verdadero ejército de charlatanes, de idiotas, de que se ocupan solamente de sus cosas, que al mismo tiempo ganaron adeptos a una velocidad impensable en otros tiempos y en ausencia de internet, ¿verdad? Y en poquísimo tiempo empezamos a tener un grupo grande de jóvenes y adultos que se resistían a la fuerza de la ciencia, a la fuerza del conocimiento, a la fuerza de la razón, que históricamente ha sido motivo de orgullo. Exactamente. Por un lado. Y por el otro lado, yo creo que la pandemia también vino a acelerar ese proceso de adopción de ciertas tecnologías que rápidamente se convirtieron en hegemónicas y globales. Esa es una característica clarísima de ciertas plataformas. Unas menos controversiales que otras. Sí. O sea, está el Zoom y está la inteligencia artificial. Exactamente, ¿verdad? Pero de manera global y hegemónica empezaron a operar, ¿no? Y eso creo yo que tiene que llamarnos poderosamente la atención. Vuelvo a reiterar, no nos preparamos, es decir, eso significa que en el cálculo prospectivo hemos fallado, de que tenemos que insistir en imaginar escenarios. Hoy justamente estuve discutiendo con un amigo y me preguntó, ¿pero cuál es tu profesión? Le dije, yo soy imaginador, yo soy un imaginador, ¿verdad? Entonces él me dijo, al que se imagina escenarios, puede ser, ¿verdad? Necesitamos imaginarnos, ¿verdad?, cómo sería la reacción de los estados de aquí a 10 años si vuelve otra pandemia. Pero esa imaginación tiene que empujarnos a prepararnos. Una pequeña fuga de miscelánea. ¿Cómo hace un filósofo cuando llega a la encuesta y le pregunta cuál es su profesión? ¿Decís filósofo o decís...? No, docente. Es ¿Por más fácil. qué? ¿Por qué? Porque tenía que dar explicaciones. Bueno, en primer lugar porque filósofo es una etiqueta. Sí. Es una etiqueta que te tienen que adjudicar los otros. Lo mismo que, qué sé yo... Pero no pasa eso con las otras profesiones. Y no pasa Sí. porque lo de la filosofía tiene una historia larga, ojalá alguna Sí. vez volvamos a hablar, Sí. pero es muy presuntuoso, Sí. muy chanta que Sí. uno mismo se presente como filósofo, ¿no? En todo Lo caso. cual, gravedad y majestad que tendría que tener también la expresión maestro, por ejemplo. Claro, ¿verdad? exactamente. O sea, que tendría que estar por encima del profesor, digamos, ¿no? Y eso se fue banalizando. Es decir, Bueno, de hecho el maestro viene del magisterio. Por Claro, eso, ¿verdad? por eso, Del por eso, magisterio. por eso. A mí se me suman preguntas. Por ejemplo, me gustaría ver qué pasó con la democracia a partir de esto, de la política, de cómo esto que mencionaba Manu recién, que tiene que ver con nuevas formas de asociación, sí. A veces no tan lícitas incluso, deriva posteriormente en la exacerbación de neonacionalismo y de todo lo demás, ¿verdad? O por lo menos aceleramiento, porque ya venían, pero caramba, estamos hablando. Hoy es 14 de marzo del año 2025, y el 14 de marzo del 2025 estamos hablando sobre la posibilidad en algunas regiones del mundo de la vuelta del nazismo. Sí. Y si eso no es retroceso, ¿el retroceso dónde está? Pero sigamos, hablemos de antes de entrar a este tema de la política, hablemos del fenómeno de la muerte y cómo ella golpeó, digamos, como fenómeno comunitario, digo, ¿no? No quiero hablar de terapia intensiva, ni de hospitales, ni de personas, ni de familias, sino cómo nos golpeó como sociedad. Bueno, hay un autor extremadamente interesante que escribió un libro que en verdad no es un libro, es un pequeño ensayo que se llama Norbert Elias, que su libro se llama La soledad de los moribundos.
Y él lo que trata en ese libro él trata el hecho de morir. Y él dice, el hecho de morir no es solamente el estar en los minutos finales de la vida, sino que es además también cómo le tratamos a los ancianos, él dice. Es decir, el proceso de envejecimiento y al final el proceso final. Todo eso implica el hecho de morir. Pero ¿por qué a nosotros nos sirve este autor para a lo mejor entender lo que fue esa lógica de la pandemia hace 5 años atrás? Porque él dice, las sociedades más desarrolladas están más lejos de la idea de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte deja de ser cotidiana. La muerte deja de ser cotidiana. En definitiva, si estás enfermo, tenés un mejor sistema de salud, tenés más sistema de contención social, tenés más posibilidades de otros tipos de terapias y en el caso que no se pueda, los cuidados paliativos otra vez son más grandes. Entonces la muerte está más lejana porque la práctica médica crece, pero también aumenta el nivel de vida. Y te agregaría que en todo caso ella arriba ya en una etapa de la vida en que es de reclusión. Totalmente. No es de juventud. Totalmente. Ahora, en otros países, en los menos desarrollados, y eso dice él, se mueren los más jóvenes, se mueren los niños, se mueren los adolescentes. Se mueren los presentes en la sociedad. Se mueren los presentes, pero en definitiva, en las sociedades menos desarrolladas, cualquiera se puede morir. Entonces la muerte se vuelve más cotidiana y uno en definitiva se puede morir por cualquier cosa. Por dengue, por agua en mal estado. En definitiva, pueden haber un montón de cuestiones. Entonces dice, ahí sí la muerte se vive. Bueno, ¿cómo esto podemos llevar a la pandemia? No hubo ni sociedad desarrollada ni sociedad no desarrollada. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, trajo consigo una gran cantidad de muertes, les niveló a todos, porque todos los sistemas de salud colapsaron y en todo el mundo la muerte se hizo cotidiana. Yo no sé si recuerdan de que cuando estamos en el punto más álgido de la pandemia, fue noticia de todos los medios de comunicación el mostrar durante toda una mañana el lugar donde le iban a incinerar a los muertos. Así es. Esa es una escena que ni en guerra hay. Bueno, vino la muerte, se volvió cotidiana y nos niveló a todos. ¿Y qué representa hablar de lo que no se habla en una sociedad, Manu? Tabú. La muerte, en gran medida, es un finiquito incómodo. ¿Verdad? Los H Guayaquil, y eso Clastres lo recoge en su libro Crónica de los H Guayaquil. Él dice, para los H la muerte es como un hilo largo que tiene una punta, que es el nacimiento, la otra punta, la muerte. Entonces, si se tensa bien eso, es una vida plena, ¿no? La pandemia vino vuelvo a reiterar, y muy en coincidencia con lo que acaba de manifestar Carlos, nuestra fragilidad. La condición humana sigue siendo una condición de fragilidad. Podemos tener todos los sistemas tecnológicos a nuestro favor, pero igual podemos morirnos en un accidente, igual un rayo nos puede fulminar, igual seguimos siendo extremadamente vulnerables aquí, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, desde hace más o menos 30 años hay un movimiento muy importante transhumanista que habla de la posibilidad de que el ser humano pueda vencerle a la muerte. Y es un movimiento que algunos consideran extremadamente fantasioso y otros sí lo están agarrando muy en serio. Tan en serio que hay un laboratorio dentro del conglomerado de Google, de Alphabet, donde están investigando cómo prolongar la vida. Calico se llama el laboratorio, ¿verdad? Y están la fuente de la eterna juventud. Sí, están invirtiendo mucho dinero. Como
15 años antes de la pandemia, una universidad muy importante llamada Universidad de la Singularidad, que lo fundaron justamente científicos y tecnólogos de Silicon Valley. Una de las prioridades de esa universidad era colonizar Marte y la otra prioridad vencer a la muerte. Es decir, que se había instalado en un momento dado esa búsqueda de vencer al finiquito más incómodo, ¿no? Y que al mismo tiempo también muestra la grandeza del ser humano por romper los límites establecidos, en este caso por la naturaleza, por un lado, y por el otro lado muestra la importancia que le damos a la tecnología. Cuando llega la pandemia, todo eso se derrumbó también, ¿verdad? No obstante, siguen trabajando en Calico. La muerte sigue siendo un gran escollo a vencer. Nick Bostrom tiene una fábula que es hermosa. Aquellos que todavía no la conocen, yo les invito a que revisen. Se llama La fábula del dragón. ¿La fábula del? Dragón. Del dragón. El dragón es la muerte. Y hay que alimentarle a ese dragón con vidas humanas. Hasta que un científico dice, ¿por qué no le matamos al dragón? ¿Por qué no le matamos a la muerte? Y entonces el rey dijo, bueno, yo voy a poner el dinero como para vencer a la muerte. Nosotros estamos en una época donde hay grupos de investigadores que creen firmemente que de aquí a 50, 100 años y ahora con la inteligencia artificial vamos a tener novedades con respecto a la muerte. Yo no sé si ahí por el medio aparece otra pandemia, cómo vamos a reaccionar. Claro. Pero nos estamos entusiasmando con la posibilidad de que los seres humanos le podemos vencer a la muerte. Vuelvo a tu pregunta. La pandemia nos demostró de manera fehaciente lo frágiles que somos. ¿Cuál fue la respuesta? Por un lado, investigadores trabajando en superlaboratorios y por el otro lado, charlatanes que te vuelven a inundar de relatos donde el éxito, el exitismo, por ejemplo, está en el orden del día. La fiesta ha subido el consumo de alcohol de manera considerable, ¿verdad? Y la enorme cantidad de jóvenes y de niños incluso que se aferran a las ideas de youtubers, influencers y compañía como grandes referentes de una sociedad y de una comunidad que está tratando de reencantarse. Después de tanta muerte, después de tanto sufrimiento, hay que reencantar el mundo. ¿Cómo lo estamos haciendo? A fuerza de show del yo, por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, invirtiendo más en tecnología, claro, en ciertos lugares del mundo. En otros lugares del mundo se están retirando los fondos para investigación, por ejemplo. Antes de pasar a otro tema, mientras hablaban, se me vino a la mente dos frases sobre muerte. Y no recuerdo una tercera, que es la que formula el Pepe Mujica en estos días de su vida, que está muy, muy sabio como siempre para analizar la vida y la muerte. Pero hay una que escuché nada más de hoy que dice que la vida se comprueba con la muerte, ¿no? Parece lógica, ¿no? O sea, parece de lógica. Y la otra que es una frase de humor de Juan Gelman que decía, la gente cuando muere cambia mucho. Está bueno, ¿no? Sí, porque se construye a partir de su muerte el mito sobre la persona, ¿verdad? Aparte de ser una realidad física también, ¿verdad? Sí. Pero hay nomás a lo mejor algo que nos olvidamos los tres. Y ahora con la intervención de Manu y tuya, yo creo que también la pandemia es un espejo. Es un espejo que nos muestra a la sociedad en sus cosas buenas y en sus cosas malas.
Y yo no sé si hay cosas buenas en esta sociedad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron las enseñanzas que nos dejó esta pandemia? Y nos dejó un mundo más polarizado. Nos dejó un mundo en el que a lo mejor ya estamos cayendo en una lógica repetitiva. Todo se discute, no existe más la verdad. Sí, es que, por ejemplo, nosotros nos vamos a los otros episodios de pandemia que tuvo la humanidad a lo largo de su historia. Y voy a agarrar una que prácticamente despedazó a la población europea, que era la peste negra. Dentro de la peste negra, después de la peste negra, ellos se dieron cuenta que tenían que mejorar su sistema sanitario. Pero también hubo un progreso dentro de las artes. Es decir, apareció el género literario que se llama Ubisunt, que significa ¿dónde están? ¿Dónde están los muertos? Y a través de eso apareció la poética, apareció la música, apareció la literatura. Es decir, la pandemia vino a ser un espejo que te muestra la sociedad tal cual es. Pero pasada la pandemia hubieron lecciones aprendidas que se pensó en una mejor sociedad pasada esa pandemia. Acá pasaron 5 años y los conspiranoicos tienen cada vez más lugar. El control, no por censura, el control por responsabilidad en contenido que tienen que tener las redes sociales, hoy ya no existe. Porque probablemente, estaba anotando un dato en relación a un libro que vos me prestaste hace ya mucho tiempo y no te lo he devuelto. Es más, creo que le presté de Empoli, de Ingeniero del Caos, ¿verdad? Cuando hace esa divina comparación con el carnaval como fórmula de representación histórica, digamos, de la humanidad, de lo que es esa otra vida que quisiera tener o que niegan, no importa cuál, ¿verdad? O sea, siempre las sociedades agenciaron una vida alternativa, ¿verdad? Dicho esto, ¿acaso hoy en día no son las redes sociales esa vida alternativa en la que se imponen criterios tales como la imposición de la felicidad, ¿verdad? La epicracia de estar... Esa es una vida alternativa, ahí se vive la vida. El otro día estaba en un sitio y había 20 personas. Varias de ellas eran parejas. Ninguno hablaba, todos estaban conectados. O sea, no había sido internet, no había sido TikTok, no. Estaban conectados, porque la conexión pues es el asunto. Porque cuando te conectas, ¿de qué te desconectas, verdad? Pero eso es más filosófico que de este periodista Shael. Sí, yo quiero matizar lo que dijo Carlos. Creo que sí hemos conseguido cosas buenas durante la pandemia y una de ellas es el fortalecimiento de la solidaridad. Es decir, muchísimas personas sobrevivieron y salieron adelante gracias a la solidaridad de los suyos, de los amigos morales y de los extraños morales, por un lado. Por el otro lado, creo que la clase política en algún momento dado se dio cuenta sobre la importancia de profesionales bien preparados para lugares clave. Pienso en el doctor Sequera, por ejemplo, ¿verdad? Que tanto ayudó y que tanto se le castigó, ¿verdad? Que tanto se le castigó. Pero la intervención de él, su conocimiento, su talento ha sido fundamental, ¿verdad? Por el otro lado, también el sistema sanitario se equipó mejor. Ahora bien, ahí sí le doy a Carlos la razón. Nos relajamos muy rápidamente, nos volvimos a relajar muy rápidamente. Hoy tenemos un problema enorme con el sistema sanitario y yo creo que ese inconveniente no pasa por una cuestión de equipamiento, sino pasa por una cuestión de control ciudadano. Pasa por la necesidad y la importancia de involucrarse más en los procesos, en este caso de equipamiento, puesta a punto
de los hospitales, ¿no? Y que el criterio no sea solamente técnico y político, sino que también sea comunitario. ¿Y cómo vamos a afianzar nuestras comunidades, nuestras ciudades, si es que estamos muy ocupados conectándonos con una comunidad virtual, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde hay un ruido que seguramente hay que analizar más, ¿verdad? Vamos a construir comunidades virtuales excelsas y mientras tu ciudad se cae a pedazos, ¿verdad? Vamos a afianzar procesos digitales, pero luego lo analógico, la vida misma, se te cae, ¿verdad? Creo que hay que hacer una especie de balanceo inteligente como para no perder lo uno y otro. Pero digo, solamente una breve interrupción. Sí. Probablemente también eso depende mucho de en qué momento del estado del arte de la educación le sorprende a cada sociedad, porque la incidencia en Noruega será una y la en Paraguay será otra, digamos, ¿verdad? Es más, vos te vas a los aeropuertos y casi siempre, no es discriminante, casi siempre un chico latino es el que está con el smartphone y un finlandés está con un libro, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ausencia de una base educativa también incide en una mayor esclavitud o no a esos recursos, ¿no? Hay una decisión interesante que se ha tomado a partir de este año en varios colegios de la capital y también del interior. Los chicos, durante un periodo importante del día, dejan sus celulares en un lugar como para volver a involucrarse en el proceso de reconocimiento del aprendizaje y en el reconocimiento del otro, ¿no? Asimismo, hay grupos organizados a nivel mundial, sobre todo las élites, que han decidido y han optado por una pedagogía Waldorf, por ejemplo, donde los chicos trabajan la tierra, ¿verdad? Donde se involucran con el entorno y el teléfono deja y dosifican el tiempo de conexión, ¿verdad? Ahora bien, el teléfono, internet, los jueguitos y compañía también se han convertido no solamente en un distractor, sino en una especie de niñera o niñero, ¿verdad? Que le ayuda a las familias. Claro. ¿Verdad? Yo creo que se convirtió el smartphone, yo creo que se convirtió y las redes se convirtió en una forma de no profundizar absolutamente nada, ¿verdad? Vos simplemente tenés que scrollear, pasar lo más rápido posible, no te detenés en ningún punto. Como no te detenés en ningún punto, no podés profundizar. Pero, agregando a lo que dice Manu, hace 2 meses atrás salió un artículo genial en una de las revistas científicas más importantes de tecnologías de Inglaterra, que dice cómo los algoritmos de TikTok son tan diferentes en China de lo que es en el resto del mundo. ¿Por qué? TikTok en China, cuando se orienta a la población joven estudiantil, los videos que les recomienda el algoritmo es de física, es de química, es de despertar más el conocimiento. Esos mismos algoritmos no se utilizan en otras partes del mundo. Es lo más estúpido posible, lo que más te distraiga, lo que más te entretenga, lo que menos te lleve a pensar. Y si vos también podés ser lo suficientemente estúpido también para grabar un TikTok y hacer lo mismo que te dice el algoritmo que veas, genial, ¿verdad? Es decir, estamos en un punto en el que hasta la propia tecnología y la forma como se programa es muy diferente para los que son dueños de esa tecnología que para los que no son dueños de esa tecnología y consumen eso, como vendría a ser nuestros países. Yo no me imagino lo que debe ser la preocupación de los pedagogos, porque los propios comunicólogos y comunicadores, con una mirada más preocupada sobre este fenómeno, han advertido hace mucho tiempo que es muy paradójico porque las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, al tiempo que te permiten cargar con una infinita cantidad de conocimientos, sin embargo la opción es la brevedad. O sea, no escribas nada que la gente tenga que leer en menos de
30 segundos o un minuto. Sin embargo, es una plataforma infinita, o sea, podés cargar todo lo que quieras. Entonces está pasando lo que vos decís, estamos entrando, quizás apenas entrando, pero entrando en una sociedad que va a saber en relación a muchas cosas, pero no vas a saber nada. O sea, ¿qué puedes profundizar en un videito de 30 segundos? El proceso es fundamental en el proceso de aprendizaje. No se puede sustituir ese proceso que luego va a desembocar en un pensamiento crítico absolutamente necesario como para enfrentarte al mundo, a la existencia y a la vida. Si todo es rápido, si todo lo tenés servido a fuerza de clic y a fuerza de algoritmos, eso es una cultura de la simulación. La cultura de la simulación es cuando un estudiante de posgrado, por ejemplo, de doctorado te trae una tesis que lo redactó con una app, con un programa, con fuentes y con todo lo que vos quieras. Pero luego, cuando tiene que ser competitivo, cuando tiene que responder con su ciencia, con su talento, con su conocimiento, con su determinación, con su imaginación ante el mundo, ante la vida, ante las circunstancias, es incapaz. Es incapaz porque todo ese proceso quedó en manos de una tecnología. Y es aún más peligroso si tiene un bisturí en la mano, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ahí es donde se impone cuidar los procesos y afianzar y enriquecer esos procesos con todo lo que tenés a mano. A mí me parece que la inteligencia artificial es una herramienta fantástica que te puede ayudar muchísimo para hacer un montón de tareas que para un escritor como yo, por ejemplo, me va a llevar muchísimo tiempo. Si uno lo utiliza bien, es sumamente beneficiosa y creo que no hay vuelta atrás. Es decir, no vamos a amanecer un día de estos y la inteligencia artificial habrá desaparecido. No, yo creo que se van a ir mejorando. Vamos a tener grandes discusiones sobre la gobernanza y el uso ético de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo necesitamos que los criterios educativos y también los criterios políticos se vayan afianzando hacia una política estratégica de uso de la inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo queremos usar? ¿Por qué vamos a usar de esta forma? Lo que dijiste de los algoritmos en China, eso es parte de una decisión política. Pero también va a ser una forma de inmortalidad, porque vos vas a tener al periodista que admiraste toda la vida, que murió hace 20 años conduciendo un programa, de nuevo, así como se hacen hoy las animaciones. Lo de Messi en estos días me pareció fantástico, ¿verdad? Entonces, sí. No Messi tocando la guitarra que ya es corriente, sino él haciendo una reflexión. El otro consejo, ¿no? Una reflexión filosófica, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo vamos a administrar ese tiempo en que uno de los millones de síntomas sea la posibilidad que haya otro voz con toda naturalidad, digamos, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con la inteligencia artificial? Bueno, primero, Augusto, me gustaría expresar que no me gustaría en el mundo que haya otro igual que yo, ¿verdad? No tanto por mí, porque sería un gran aliado, sino por los otros, ¿verdad? Sí. Te aliviaría el trabajo, además, ¿no? Claro, ¿verdad? Bueno, probablemente tendríamos más trabajo, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia artificial tiene sus cosas muy interesantes, ¿verdad? Cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo un artículo científico, ¿verdad? Todo lo que es el manejo de fuentes, mucho también eso de que antes teníamos horas y horas de transcribir una imagen que sacaste una foto en una biblioteca, ahora esa misma imagen ya le pegas a la inteligencia artificial y te transcribe todito en texto editable para que ya le pongas en tu trabajo, ¿verdad? Pero
sí siento que en ese proceso de volvernos más inútiles, yo creo que también nos está ayudando en su mal uso. ¿Por qué en su mal uso? Porque el problema es, como decía él, Manu, el problema es no cuando lo usas como herramienta, sino para hacerlo todo. Ya piensa por vos, pero por sobre todas las cosas ya conoce por vos. Ya le pones a la inteligencia artificial resumime en 200 palabras el Aleph de Borges y en 100 palabras te va a resumir. O cuáles son los principales personajes de los cuentos que pone el Aleph en Borges y te va a poner todo. Ideal para las candidatas a Miss, entonces. Claro, ¿verdad? Pero... Que tiene que someterse al estrés de tener que responder qué libros leyeron, viejo, ¿entendés? Claro, así mismo, ¿verdad? Pero te saca ese proceso de vos leer un libro y página por página ir descubriendo el libro, hacer las anotaciones, ¿verdad? Sorprenderte en un punto en la página 15, luego alegrarte, luego descubrir que ese no era el trasfondo. Es decir, el proceso del conocimiento, y más en el ser humano, no puede ser instantáneo. Es un proceso de conocer. Ambos son catedráticos. ¿Cómo se enfrentan a esta relación de alumno-inteligencia artificial ustedes? Quiero matizar lo que acaba de decir Carlos, me parece muy interesante en función a tu pregunta y siempre enlazando con el tema del COVID y estos 5 años, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos desde lo que hacemos cada uno de nosotros. El ingeniero aeroespacial te va a hablar en otros términos. El que trabaja con marketing te va a decir que la inteligencia artificial son herramientas poderosísimas para llegar a todo el mundo y para vender más. Un médico que tiene que operar de manera remota te va a hablar maravillas, ¿verdad? En este caso, dentro de lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad?, generativa, eso tiene sus bemoles, así como dijo Carlos. Creo que la pandemia nos mostró, además de las muchas debilidades, la debilidad de un sistema educativo desfasado. ¿Sí? Y entonces la inteligencia artificial como herramienta vino a potenciar la manera de responder a un sistema educativo desfasado. A ver si me explico. Con esa herramienta vos podés darle al sistema lo que el sistema te pide. De por sí el sistema ya estaba mal porque vos tenías que memorizar, vos tenías que repetir datos, repetir fechas, es decir, el pensamiento crítico, el disentir, el negar o el imaginar escenarios alternativos nunca estuvo muy valorado en la academia, ¿verdad? Ahora nos estamos asustando porque la inteligencia artificial es una aliada de los estudiantes que tienen que solucionar no un proceso educativo de formación, sino trámites. Un problema administrativo pedagógico. Vos querés una tesis, acá está, de la tesis. Y bueno, pero eso es inteligencia artificial o no. Bueno, hay que comprar otra tecnología, hay que pasar por el antiplagio, es decir, con trámite otra vez se va a resolver ese posible trámite fraudulento. ¿Qué pasa si le decía al estudiante, olvídate de la tesis, veníamos a conversar? Deja tu teléfono allá, deja tus libros allá, veníamos a conversar. Vamos a hablar sobre políticas públicas. Vos que leíste el Plan Nacional Paraguay 2030, ¿verdad? ¿Qué pensás? Hablar. ¿Verdad? Entonces ahí cambia la cosa, ahí cambia la cosa. Ese es el mejor escáner. Claro, entonces ¿qué te va a decir? No, eso no está establecido. Eso no está, vos tenés que pedirme, ¿verdad? O con libro abierto o con la computadora abierta tengo que rendir. Esa parte no dimos. Esa parte no dimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo estoy viviendo como docente? Veo que hay un uso desmedido que le está haciendo daño a los estudiantes. Le está haciendo daño porque en un momento dado, cuando apagás la computadora,
o se corta la luz, ¿verdad? Y cuando tenés que hablar, ahí se dan cuenta de su desnudez. Pero hay otros que sí están muy potenciados. Pero más que deshonestidad, es un autoengaño. O sea, un autoengaño puede ser una deshonestidad también, pero digo, ¿cuál es el chiste de meterte dentro de una carrera para no aprender, digamos, ¿no? Pero el trámite. Y sí. Complicó el trámite. Sí. Pero el problema, yo lo veo como un problema más profundo. Y ahora se va a venir lo más controvertido que digo en la entrevista, ¿verdad? Para eso te contratamos, Carlos. Sí, lo mejor viene al final, ¿verdad? Hay un uso desmedido de alumnos. Eso es innegable. Y de docentes también. Pero el docente que tiene que leer esa tesis deja pasar. Pero los gestores académicos que hacen los programas académicos que tienen que presentar en el CONES, hoy en día están haciendo los programas académicos en inteligencia artificial. Es decir, hay un uso desmedido del docente, hay un uso desmedido de los evaluadores, hay un uso desmedido del alumno y de los gestores académicos. Yo eso veo en mis colegas en los diferentes ámbitos que me muevo. Público, privado, en diferentes tipos de niveles. Entonces el problema de fondo es, ¿y qué es lo que pasó? ¿Cuándo lo que se desvirtuó? Y le dije la otra vez a un colega, le dije, ¿vos sabés que ese programa que estás haciendo por IA? Y me dice, no, es que tengo que presentar porque nos exigen. Demasiado se burocratizó en la universidad en este país. Y al burocratizarse se acabó la creatividad. La creatividad para pensar en programas nuevos, la creatividad para evaluar, la creatividad para motivar. Estamos simplemente en tenés que tener tu carrera habilitada. Entonces tenés que cumplir esto, me tenés que presentar esto. Entonces yo soy un gestor. ¿Cómo hago más rápido? Cargo todo en IA, presento, hermoso todo. Amigas, amigos, tememos decirle que este programa fue hecho con inteligencia artificial. No, nada. Gracias por estar esta noche. Ojalá que podamos continuar con esta charla. Se acaba solo porque se nos rebasó el tiempo. Y comprendemos perfectamente que hay mucho más que conversar. Gracias, Carlos. Gracias, Manu. Gracias a vos. Muchas gracias. Con Basa, decile sí a tus metas de 2025. Pedí un préstamo personal y pagá cuotas reales de 35.000 guaraníes por millón. Si querés viajar, viajá. Si querés comprarte un nuevo cel, compralo. Pagá solo 35.000 guaraníes por millón. Y si necesitas efectivo ya mismo, desde la app de Basa, hace un adelanto de tu tarjeta de crédito directo a tu cuenta, sin filas ni complicaciones. Llama o escribí al 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos.